30 segundos y contando. Los astronautas están listos. 25 segundos. Creo que esta nación debe comprometerse. 12, 11, 10, 9. Iniciada la secuencia de despegue. Para lograr la meta antes de que termine la década. 2, 1. Despega. Ha despegado. De llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Despega, estamos en marcha. El 20 de julio de 1969, los astronautas del Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna. Houston, el Eagle ha aterrizado. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. 4 meses más tarde, el 19 de noviembre de 1969, el Apolo 12 alunizó con éxito sobre la superficie lunar y los astronautas Peter Conrad y Al Bean caminaron por la Luna. En abril de 1970, la NASA lanzó a la tripulación del Apolo 13 al vasto océano del espacio para continuar su exploración lunar. Pero tras 56 horas de misión, un fallo devastador provocó fugas del preciado oxígeno de la nave, colocando a los 3 astronautas en una situación de vida o muerte. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston. Repita, por favor. Houston, tenemos un problema. Creo que hemos perdido el tanque 2 de oxígeno. Dando la lectura de ese tanque. La presión es 0. Estamos vertiendo algo al espacio. La prioridad del Apolo 13 ya no era explorar la Luna, sino sobrevivir. Mientras los equipos de tierra trabajaban contrarreloj, la NASA afrontó la imponente tarea de traer al equipo de vuelta a la Tierra. La explosión del tanque de oxígeno del Apolo 13 casi acaba con la misión de una manera catastrófica. El estado de ánimo en el control era de total incredulidad. No sabemos qué ha ocurrido. Algo ha pasado con la celda de combustible y el tanque de oxígeno. En 1 hora y 54 minutos la presión será de 45 kilos por centímetro cuadrado y eso será el fin. Solo les quedaban unos minutos de energía. Todavía estamos a 70 o 80 horas de distancia de la Tierra. Se nos acababa el tiempo para poner a la nave de nuevo en marcha. Creo que en ningún momento pensamos que aquel rescate era imposible. Si no se hubiese utilizado el módulo lunar, la misión estaba perdida. ¿Qué sigue funcionando en la nave? Pinta mal. Este documental de 2 partes contará la historia de los hombres, la misión y los 13 factores esenciales que cimentaron el exitoso regreso del Apolo 13 a la Tierra como el mejor momento de la NASA. Las 13 claves del Apolo 13. La situación más grave que hemos tenido en un vuelo espacial tripulado. Primera parte. De la Tierra a la Luna. Abril de 1970. El programa espacial Apolo de la NASA está en pleno auge. En los últimos 16 meses se han enviado 12 hombres a la Luna y 4 de ellos han caminado por su superficie. Para la tripulación del Apolo 13, la NASA continúa con los preparativos de su misión más ambiciosa. Jim Lovell, capitán de la Armada y astronauta veterano, es el comandante de la misión. Lovell es uno de los astronautas más experimentados de la NASA y el Apolo 13 será su 4º vuelo espacial. Yo formaba parte del segundo grupo de astronautas que se incorporó al programa en 1962. Mi experiencia previa consistía básicamente en aviación naval, sobre todo en vuelos de prueba. La NASA me asignó a 2 misiones Géminis. A Frank Borman y a mí nos asignaron a la misión Géminis 7. Luego, Buzz Aldrin y yo finalizamos el programa con la misión Géminis 12. Después fui al Apolo. En realidad, yo era el suplente de Mike Collins. Mike se había lesionado el cuello y tuve que reemplazarle en el Apolo 8. Luego fui el suplente de Neil Armstrong en el Apolo 11. Y después pasé directamente al Apolo 13, que es la misión en la que me encuentro. Los primeros astronautas en alcanzar el grado de comandante en las primeras misiones Apolo eran pilotos de prueba. Realmente hacía falta ese tipo de perfil para poder hacerse con las naves, llegar a controlarlas perfectamente y obtener el mejor rendimiento posible de ellas. Junto a Lovell, en el Apolo 13 volarían 2 antiguos pilotos de prueba muy experimentados.
Ken Mattingly, piloto del módulo de mando, y Fred Haise, piloto del módulo lunar. Tanto para Mattingly como para Haise, el Apolo 13 era su primer vuelo al espacio. Sin embargo, a solo 7 días del lanzamiento, la misión comenzó a tener problemas. Todo empezó justo antes del vuelo. A medida que nos acercábamos a la fase final de nuestro entrenamiento, empezaron a surgir contratiempos, y Ken Mattingly tuvo sarampión. Ken Mattingly era el único miembro de la tripulación que no estaba inmunizado contra el sarampión. En ese momento tuvimos que tomar una decisión importante. Para mí resultó muy difícil decidirme cuando me preguntaron qué quería hacer. La decisión del médico de a bordo fue que era demasiado arriesgado que Mattingly volara en esa misión. Por eso se le retiró del Apolo 13 y se asignó a Jack Swigert como sustituto del piloto del módulo de mando. Lo único que me preocupaba era la cohesión del equipo, pero vimos que prácticamente habíamos hecho las mismas cosas. Y una vez que eso estuvo claro, la preocupación desapareció. Sentí que mi misión era que Jim y Fred llegaran hasta allí tranquilamente y que podía hacerlo. Sentí que podía cumplir con la mayoría de los objetivos científicos en órbita del vuelo. Sentí que se nos había encomendado una misión importante y que podíamos cumplirla. Jack Swigert volaría como piloto del módulo de mando junto a Lovell y Fred Haise. El Apolo 13 sería su primer vuelo al espacio. El principal objetivo de la misión del Apolo 13 era básicamente la exploración científica de la Luna. Confiábamos en hacer importantes descubrimientos sobre su origen y a partir de ahí, del origen de nuestro planeta Tierra. Por supuesto, teníamos objetivos secundarios relacionados con el desarrollo y pruebas de los propios sistemas espaciales para su uso en futuros vuelos a otros planetas. La misión del Apolo 13 suponía un avance con respecto a las 2 misiones anteriores del Apolo en la Luna, que habían alunizado en unas zonas denominadas mares. Una especie de planicies que ocupan una extensión importante de la superficie lunar, en las que, al no contar con ninguna apertura, lo único que podía verse eran las rocas de la superficie, cuando lo interesante en realidad es ver qué hay bajo esos mares. El objetivo del Apolo 13 era llegar hasta un cráter en el que se había producido una enorme colisión con un asteroide, a raíz de la cual se habían desprendido materiales y se había abierto una especie de agujero a zonas más profundas de la corteza. El destino del Apolo 13 era una zona denominada Fra Mauro, en la que había algunos cúmulos con restos materiales producto del impacto. Ese era, a diferencia del Apolo 12, su principal objetivo: intentar conseguir rocas correspondientes a otra época de la Luna. El objetivo concreto de la misión es, por supuesto, alunizar en una zona elevada. Utilizaremos el módulo lunar para alunizar en un terreno montañoso o elevado denominado Fra Mauro, explorar ese terreno a pie e intentar averiguar exactamente cómo se formó, así como implementar un paquete experimental llamado ALSEP. Era una misión con una tripulación claramente interesada en el aspecto científico. En el caso del Apolo 11 y el Apolo 12, se trataba sobre todo de vuelos de ingeniería, aunque en ambos también se realizó mucho trabajo científico. Decidimos que íbamos a realizar un trabajo de flujos térmicos para medir cualquier calor potencial procedente de la Luna, y para eso hacía falta un taladro Black & Decker de 12 voltios, desarrollado especialmente para perforar agujeros de 3 metros, con un diámetro de 2,5 centímetros, en la superficie lunar. El Apolo 12 no contó con un instrumento tan sofisticado. Fue difícil definir cómo se iba a utilizar el taladro. Tenían que perforar 2 agujeros, colocar 2 sondas en el interior y conectarlas con la estación central. Era el experimento más complejo que se había realizado hasta el momento. Pero el lema del Apolo 13 era: de la Luna, conocimiento. Y la verdad es que la tripulación estaba entusiasmada con el trabajo científico que iban a realizar. Sabíamos que harían todo lo que pudiesen con el equipo del que disponíamos, y teníamos una excelente relación con ellos. Pero el público norteamericano no comparte el entusiasmo de la NASA por la próxima misión del Apolo. Tras 5 largos años de feroces combates de las tropas estadounidenses en la guerra de Vietnam, el interés del público por la Luna se desvanecía. La gente creía que el Apolo 13 era solo otro vuelo de rutina.
Día del lanzamiento, sábado 11 de abril de 1970. Porque en este momento el mundo entero tiene los ojos puestos en el espacio, en la Luna y en los planetas que se encuentran más allá. Y hemos prometido que no dejaremos que lo gobierne ninguna bandera hostil de conquista, sino una pancarta de libertad y paz. Hemos prometido que no permitiremos que el espacio se llene de armas de destrucción masiva, sino de instrumentos de conocimiento y sabiduría. Aquí control de lanzamiento Apolo-Saturno. A medida que nos acerquemos a la fase final de la cuenta atrás, distintos elementos del equipo de lanzamiento nos indicarán si estamos o no listos. El responsable de comprobación ha dado su visto bueno al supervisor. La nave está lista. El director de las operaciones de despegue ha dado luz verde al Apolo 13 para su lanzamiento. Un minuto y contando. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Pasamos a energía interna. 25 segundos y contando. El Apolo 13 está listo. ...17, soltando guías... ...15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8... ...secuencia de ignición iniciada... 6, 5, 4, 3, 2, 1... Lanzamiento realizado a las 2:13. El Saturno 5 ha alcanzado un empuje de 3,5 millones de kilos y se ha desenganchado de la torre. Aquí Houston, órbita en 30 segundos. Azimut completo, estamos ascendiendo. Recibido. Sentir el lanzamiento de un Saturno 5 era como estar en una batidora. Lo único que quieres es salir disparado. Altitud 1,9 kilómetros. Velocidad 457 metros por segundo. Modo 1 en espera. Cambio. Es como un millón de truenos sonando a la vez. Ya se han realizado todas las simulaciones y todos los ensayos posibles. Ese es el momento de la verdad. Y 13, listo para entrar en órbita. Listos para entrar en órbita. Pasamos a manual. Cinco minutos y medio después del despegue, la tripulación comenzó a sentir unas vibraciones anormales antes de entrar en órbita. Motor interno. Confirmamos apagado del motor. Jim Lovell informó de que el motor interno se había apagado antes de tiempo. De pronto, el motor central interno se apagó 2 minutos antes de lo previsto. La tripulación estaba preocupada por el fallo del motor y se lo comunicaron al centro de control. Algo pasa. ¿Qué indican las lecturas? Houston, ¿qué pasa con el motor 5? Jim, aquí Houston. No sabemos por qué se ha apagado antes de tiempo, pero los otros motores están listos. ¿Estáis listos? Recibido. Les tranquilizaron diciendo que los otros 4 motores podrían ponerles en órbita sin ningún problema. En tan solo unos segundos supieron que eso no afectaría a la misión. Para el centro de control, la razón por la que se apagó el motor era un misterio que podría ser la salvación de toda la misión. Durante el ascenso a través de la atmósfera, se producen numerosas vibraciones en la nave. Estas vibraciones, denominadas pogo, por la forma que tienen los cohetes de vibrar sobre su propio eje, se llevan produciendo desde los primeros vuelos de cohetes propulsados con líquido. Estas vibraciones fueron un problema recurrente con los enormes motores del Saturno V, porque podían crear tal variación en la propulsión que literalmente el pogo podía llegar a destrozar el vehículo. En el Apolo 13 se produjeron 3 momentos pogo.
Los dos primeros fueron similares a los que se conocían, pero el tercero casi pone fin a la misión de manera catastrófica. El motor central de la segunda fase llegó a vibrar en vertical 16 veces en un segundo, comprometiendo gravemente la estructura del Saturno V. Disponían de sensores en el interior que detectaban cuándo estaba ocurriendo esto, y uno de esos sensores apagó el grupo de los 5 motores centrales. Si el vehículo hubiese sufrido otro ciclo de estas intensas vibraciones, habría acabado excediendo sus límites estructurales, y eso habría sido catastrófico. Fue el vuelo del Apolo 13 lo que llevó a los ingenieros a revisar repetidamente el efecto Pogo, porque, obviamente, el vehículo se vio gravemente comprometido, y desde entonces se instalaron medidas para suprimir estas vibraciones. 13, aquí Houston. La trayectoria es buena, el empuje es bueno. Recibido. No tenemos muy claro por qué se ha apagado antes el motor interno, salvo por un fallo del mismo. Pero tal y como está todo ahora, estamos seguros de que podréis hacer la inyección translunar. Recibido. No hay nada como un lanzamiento interesante. Desde luego. Tras el apagado del motor, el vuelo continúa según lo previsto. Durante los 2 primeros días, el Apolo 13 sigue su trayectoria a la Luna en lo que tendría que ser la misión más tranquila del programa hasta la fecha. Vale, estáis en la cámara indiscreta. No nos habíamos dado cuenta, Vance. ¿Vale? Aquí es imposible peinarse. Supongo que tendrás que renunciar a algo. Deberíamos hacerle una foto a Jack, para que todas las chicas sepan que todavía está aquí. Sí, buena idea. Ahí está Big Jack. Vamos a conectar con el Apolo 13 a una distancia de 253.724 kilómetros. Apolo 13, aquí Houston. Hay una cosa más que nos gustaría hacer. Cuando podáis deberíais remover los tanques de oxígeno. Ok. A la espera. 7 minutos después de la retransmisión, el centro de control ordenó a Jack Swigert que encendiera los ventiladores dentro de los 2 tanques de oxígeno líquido de la nave. Un procedimiento rutinario para remover el contenido de los tanques. Pero cuando se encendió el ventilador del tanque número 2, unos cables en mal estado provocaron un chispazo. Las primeras 56 horas de vuelo podrían considerarse lo que yo llamaría normales. Habíamos seguido el plan de vuelo. Todo iba según lo previsto. El oxígeno hizo que el fuego se propagara dentro del tanque. El rápido aumento de la presión provocó fracturas en el tanque. Fred aún estaba en el módulo lunar. Jack estaba en el módulo de mando, en el asiento de la izquierda. Y yo estaba en medio, en la plataforma inferior de equipamiento, lidiando con los cables de televisión y una cámara. La plataforma de la celda de combustible del módulo de servicio se inundó de gas a alta presión, haciendo saltar por los aires un panel de 4 metros. Entonces los 3 escuchamos un golpe bastante fuerte. Solo un golpe fuerte. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston, repite, por favor. Houston, tenemos un problema. Espera, tienen un problema. Tienen más de un problema. Vale, chicos, escuchad. Las celdas de combustible 1 y 3 se han desactivado. Eso es lo que vemos aquí. Los ingenieros del centro de control supieron inmediatamente por las lecturas de su panel de instrumentos que se había producido un fallo muy grave en el módulo de servicio. Lo que vemos es que la presión de nitrógeno de la celda de combustible 1 y la 3 es baja. No puede ser. Puede que se haya perdido la celda de combustible 1 y parece que la celda de combustible 3 no está. No me lo puedo creer. Aparentemente, 2 de las 3 celdas de combustible de la nave se habían perdido. Estas celdas son la principal fuente de energía eléctrica del módulo de servicio. Debido al increíble aumento de presión provocado por la rotura del tanque, se liberó tanta energía que el panel salió volando y se desplazó el soporte en el que se asentaban las 3 celdas de combustible. El golpe cerró varias válvulas y las celdas de combustible funcionaban solo gracias al oxígeno que había en los conductos. Así que solo les quedaban unos minutos de energía eléctrica. Temiendo que el casco de la nave estuviese dañado, Swigert intentó sellar rápidamente la escotilla que comunicaba el módulo de mando con el módulo lunar. Como no sabía cuál era el origen del golpe, temía que pudiésemos perder presión. Así que cerré la escotilla. Hemos empezado a cerrar el túnel de nuevo.
Swigert y Lovell intentaron cerrar la escotilla 5 veces, pero al final la tripulación decidió dejar la escotilla para más tarde y centrarse en un nuevo problema. Ya no había presión en el tanque de oxígeno 2. Y la presión del tanque 1, aunque era estable, descendía progresivamente. Resultaba obvio que estábamos perdiendo oxígeno. Perdemos presión de oxígeno en el tanque 2. Necesitamos saber la presión exacta de ese tanque. La cantidad de oxígeno en el 2 es 0. Mi preocupación aumentaba por momentos. Pasó de me pregunto cómo afectará esto al alunizaje a me pregunto si podremos volver a casa. Al mirar a través de la ventana del módulo de mando, Gene Lovell ve salir gas desde el módulo de servicio al espacio. Me parece que estamos vertiendo algo al espacio. Parece gas. Recibido. Estáis soltando algo. No solo se ha vaciado completamente el tanque 2, sino que el resto del oxígeno disponible en el tanque 1 se está vertiendo al espacio. Cuando miré y vi la presión de los dos tanques, uno completamente a cero y el otro descendiendo rápidamente, me di cuenta, y estoy seguro de que a Jack y a Fred les pasó lo mismo, de que se trataba sin duda de un problema muy grave. A pesar de que el módulo de servicio puede funcionar solo con una celda de combustible, hace falta suministro de oxígeno para generar energía. La fuerza de la enorme explosión de gas provocó la pérdida en el tanque número 1. La presión no era suficiente para mantener activa la tercera celda de combustible. En 2 horas se vieron obligados a apagar esa tercera celda. Para mí resultaba obvio que si también perdíamos esa celda de combustible, era solo una cuestión de tiempo que el módulo de mando dejara de funcionar. Era la única manera de conseguir la electricidad necesaria para que funcionaran todos los sistemas que nos permitirían traerlos a casa. A más de 320.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas Lovell, Hayes y Swigert siguen volando hacia la Luna en una nave espacial moribunda. La NASA tiene que improvisar un plan para traerlos a casa antes de que la única celda de combustible deje de funcionar. Apolo, aquí control en Houston. Seguimos vigilando la cantidad de oxígeno. Si fuese necesario, podéis utilizar el oxígeno del módulo lunar. Cuando se inició el programa Apolo, la NASA tuvo que desarrollar un sistema que pudiese llevar astronautas a la Luna y volver. Ahora, las decisiones que se tomaron afectarán directamente a las posibilidades de supervivencia del Apolo 13. En los inicios del programa, cuando solo era un boceto en un papel, había varias opciones. Los responsables de la NASA querían disponer de varias opciones. Una de ellas era construir un cohete gigante, mucho más grande que el Saturno V, llamado Nova, y mandarlo directamente a la Luna para que alunizara, pero era tan grande que no tenía combustible para volver. Quien más favoreció esta idea fue von Braun. Había otro sistema, que consistía en lanzar una nave a la órbita de la Tierra, luego separarla en varias unidades y que algunas volaran hasta la Luna y otras no. El sistema elegido por la NASA, conocido como Encuentro en la órbita lunar, se basa en 2 naves especializadas independientes, el módulo de mando y servicio y el módulo lunar llamado LM. El módulo de mando y servicio se componía de 2 secciones, la cápsula presurizada con capacidad para 3 tripulantes y el equipamiento necesario para ir hasta la Luna y volver, preparada para soportar la reentrada y el amaraje. Y un módulo de servicio más grande que proporcionaba la propulsión, la energía eléctrica y el almacenamiento de los suministros necesarios para el módulo de mando como oxígeno y agua. El módulo lunar fue diseñado para que 2 astronautas bajaran hasta la superficie lunar, mientras un tercero permanecía en su órbita dentro del módulo de mando y servicio. Por lo tanto, el módulo lunar disponía de los sistemas de oxigenación y energía necesarios para que 2 hombres pudieran explorar la Luna. A las 3 horas de la rotura del tanque, se había perdido todo el oxígeno, además del suministro de agua, electricidad y propulsión, por lo que el módulo de mando ya no proporcionaba las condiciones necesarias para la vida. Sin embargo, la ventaja del sistema Encuentro en la órbita lunar era que ofrecía una posibilidad de sobrevivir al Apolo 13. ICOM llamando a vuelo. Adelante, ICOM. La presión de oxígeno del tanque 1 ha bajado a 297. En 1 hora y 54 minutos llegará a 50 y eso será el fin. Vamos a tener que utilizar el LM como bote salvavidas. Sí, nosotros también lo hemos pensado. Hemos calculado que aún quedan 15 minutos de energía en el módulo de mando. Lo que queremos es que empecéis a transferirlo todo al LM y ponerlo en marcha.
Resultaba obvio que el equipo de tierra lo tuvo claro en todo momento, que la única manera de sobrevivir era trasladarse al módulo lunar. Así que iniciamos todos los procedimientos para ponerlo en marcha y alinear la plataforma. Gracias a sus sistemas independientes de oxigenación, energía y navegación, el módulo lunar se convirtió en un bote salvavidas que podía mantener con vida a la tripulación. El módulo lunar podía hacer de bote salvavidas porque es una nave independiente diseñada para bajar hasta la superficie de la Luna y volver, lo que significa que tenía capacidad de propulsión, oxigenación y navegación más que suficiente. Utilizaron todas esas funciones como sistema de seguridad para reemplazar el sistema inoperativo del módulo de mando. El módulo lunar era el único vehículo disponible para sacarlos de una situación realmente peligrosa. Si no se hubiese utilizado el módulo lunar, la misión se habría acabado. Quiero decir que todo se habría acabado. La NASA había diseñado un plan de contingencia que preveía el uso del módulo lunar como bote salvavidas, pero ahora esos planes y la propia nave espacial estaban siendo puestos a prueba en una situación límite. Creo que ya con el Apolo 9 empezamos a pensar en el LM como una especie de bote salvavidas y por suerte, aunque los procedimientos no se ajustan exactamente a la situación, lo hemos estado estudiando durante mucho tiempo, así que sabemos cuáles son sus limitaciones y hemos desarrollado ciertos procedimientos para su posible uso. Creo que el módulo lunar está en perfecto estado y puede utilizarse sin problemas para traer de vuelta a la tripulación. En todas las pruebas que hemos realizado con este módulo, los resultados han superado las expectativas y eso en este momento es toda una garantía. Lo cierto es que se había pensado bastante sobre cómo rescatar a la tripulación en caso de necesidad, y aunque no se disponía de un sistema de rescate, ni de un sistema que pudiese replicarse, de lo que sí se disponía era de un sistema cuya finalidad podía transformarse para utilizarlo de un modo completamente diferente. Una hora después de que el tanque de oxígeno se rompiera, los extintos sistemas del módulo de mando habían empezado a consumir energía de las baterías para la reentrada. En las naves Apolo, la electricidad se genera a partir de unas celdas de combustible que usan oxígeno e hidrógeno para reaccionar. La pérdida de oxígeno en el módulo de servicio significaba que la nave ya no podía generar energía eléctrica y que la única energía que quedaba era la de las baterías que debían usarse para la reentrada en la atmósfera. En una misión normal, la cápsula del módulo de mando se separa del módulo de servicio justo antes de volver a entrar en la atmósfera de la Tierra, pero esta operación necesita el suministro eléctrico procedente de las celdas de combustible instaladas en el módulo de servicio. Por eso hacen falta baterías en el módulo de mando, para mantener la trayectoria. Las baterías de reentrada tienen esa función. Sin ellas no se puede manejar el módulo de mando durante la reentrada. Disponemos de 3 baterías de reentrada en el módulo de mando y no hay modo de recargarlas ahora que las celdas de combustible están vacías. No queremos perder nada de esta valiosa energía manteniendo encendidos equipos del módulo de mando que no son necesarios. No queda más remedio que desconectar las baterías. ICOM, tenemos que apagarlas. Sí. Emergencia 1/5. Apagado. 13. Aquí Houston. Queremos que abráis las páginas de la emergencia 1/5. Bajad la potencia hasta situarla 10 amperios por debajo de la que tenéis ahora. Cambio. Se apagaron todos los sistemas del módulo de mando innecesarios, excepto el ordenador de navegación que tenía los parámetros para orientar la nave de vuelta a casa. La tripulación tuvo que apresurarse para poner en marcha el módulo lunar y transferir esos parámetros al ordenador de a bordo antes de que se acabara la energía eléctrica. Normalmente se tardaba entre 3 y 5 horas en poner en marcha el módulo lunar y ellos solo disponían de 90 minutos. Realmente tuvieron que darse mucha prisa en apagar el módulo de mando y arrancar el módulo lunar desde cero. Para poner en marcha el módulo lunar, la tripulación y el centro de control tuvieron que adaptar los procedimientos sobre la marcha y a toda velocidad si querían que el módulo lunar les mantuviera con vida. Sabíamos que el módulo de mando quedaría inutilizado en muy poco tiempo, debido a la pérdida de energía. El primer objetivo era alinearlo con la plataforma del LM. Estos ajustes son muy importantes porque sin saber exactamente la altitud de la nave en el espacio, no hay modo de saber cómo calibrar los motores de esa nave para establecer la trayectoria adecuada y volver a casa. Era imprescindible que alineáramos los parámetros del módulo lunar. Una fase muy importante fue abandonar el módulo de mando. El sistema de altitud del LM no sabía dónde estaba apuntando. Normalmente la alineación de la referencia de navegación se basa en las estrellas.
El problema era que con la explosión había muchos restos flotando alrededor de la nave. Había un montón de partículas que parecían luciérnagas en una noche oscura. Jim Lovell era incapaz de ver una referencia clara. Fred y yo fuimos al módulo lunar. Fred lo puso en marcha y empezó a alinear la plataforma. Necesitaban transferir los datos y las referencias del sistema de navegación del módulo de mando al módulo lunar. Utilizamos un procedimiento del protocolo de activación. Jack nos dio los ángulos. Lo cierto es que tenían que leer y literalmente gritarse las coordenadas para que las oyeran en el LM e introducirlas en su ordenador. Estaba tan preocupado por la exactitud de los cálculos que conecté con el centro de control para que los repitieran. Cuando los confirmaron, los introduje. Finalmente alineamos la plataforma. Una vez introducidos los parámetros en el sistema de navegación del módulo lunar, se apagó el módulo de mando para conservar la preciada energía de sus baterías. Establecido el módulo lunar como bote salvavidas, la NASA consiguió estabilizar la situación y ganar un poco de tiempo para la tripulación. Trabajaba como personal de apoyo en el Departamento de Navegación y Control del programa Apolo. En los primeros momentos, lo que más me preocupaba era entender qué había pasado y cómo se podía resolver la situación. Y aunque todo el mundo se encontraba bajo mucha presión, nadie se dio por vencido. Siguieron confiando y consiguieron infundir ánimos a la tripulación. Ellos sabían mejor que nadie lo seria que era la situación. Parecía que había cierta calma mientras se buscaban respuestas. Nadie llegó realmente a perder los nervios. Creo que si la gente hubiera empezado a perder los nervios, la situación se habría desmoronado. Ahora, la NASA debía centrarse en la mejor estrategia para traer el Apolo 13 de vuelta a casa. La trayectoria de retorno libre era una ruta de vuelo a la Luna diseñada por la NASA en los primeros momentos del programa espacial Apolo. Esta trayectoria, utilizada con el Saturno V, enviaría los módulos de mando y lunar a la Luna y utilizaría su gravedad para catapultar la nave de vuelta a la Tierra sin necesidad de más propulsión. La ventaja de esta ruta es que en caso de que los sistemas de a bordo fallaran, la tripulación podría volver a casa a salvo. Sin embargo, a medida que el programa Apolo avanzaba, esta trayectoria de retorno libre limitaba las visitas que podía realizar la NASA a puntos de alunizaje mucho más interesantes para la ciencia. De ahí que a partir del Apolo 12 se ideara una trayectoria híbrida en la que la nave tenía que maniobrar para alejarse del retorno libre hacia una trayectoria translunar específica y alcanzar su punto de alunizaje. Antes de que fallaran los tanques de oxígeno, el Apolo 13 ya había abandonado la trayectoria de retorno libre. Pero ahora, con las limitaciones de energía y suministros, resultaba crucial que el Apolo 13 maniobrara para regresar a la trayectoria de libre retorno y poder utilizar la gravedad de la Luna para catapultarse hacia la Tierra. Si no conseguían volver al punto de libre retorno, la tripulación quedaría atrapada en la órbita lunar, lo que añadía más presión ante la falta de suministros. Pero dado el pésimo estado del módulo de servicio y que sus motores necesitaban más combustible, la NASA no tuvo más remedio que utilizar el módulo lunar y su sistema de propulsión de descenso para devolver la nave a la trayectoria de retorno libre. Vamos a efectuar una maniobra de retorno libre a 5 metros por segundo en 37 minutos contando desde ya. Eso es una propulsión de 5 metros por segundo en 37 minutos. Recibido. Muchos años antes del primer alunizaje, uno de los directores del programa más experimentados debió tener una pesadilla o algo así porque dijo: ¿qué pasaría si fallase el motor principal necesario para el regreso a la Tierra? Nos ha llevado hasta la órbita lunar, pero no tenemos manera de volver a encenderlo. Quiero saber, añadió, si puede utilizarse el sistema de propulsión del módulo lunar y los suministros a bordo para llevar a la tripulación
hasta la órbita lunar y traerlos de vuelta a la Tierra. Y se hicieron las pruebas necesarias. Grumman, el fabricante del módulo lunar, realizó pruebas para ver cómo dirigir desde el módulo lunar las dos naves hasta la altitud necesaria y cómo utilizar el motor de descenso, destinado normalmente para bajar a la superficie lunar, para sacar a la nave de la órbita lunar y traerla de vuelta a la Tierra. Eso es algo que yo nunca había intentado y la verdad, no sé si alguien lo había hecho. Es una tarea muy difícil y tuvimos que invertir la mayor parte de la primera fase de emergencia centrados en averiguar cómo controlar la nave de ese modo. Prácticamente todos los detalles de los procedimientos utilizados para traer de vuelta a la tripulación se habían simulado de un modo u otro. Pero lo realmente crucial, lo que todos temíamos, es que nadie había puesto todos esos aspectos en una única secuencia de eventos. Siempre pensamos que esto o aquello podría suceder, pero nunca de manera simultánea, como pasó con el 13. Con el tiempo agotándose, el centro de control y la tripulación se emplearon en reconfigurar el módulo para propulsarlo al punto de retorno libre. Vale, tenemos una corrección de la trayectoria media al retorno libre y tengo los ángulos GDA del LM. Impulso 8.6 azimut 6,75. Empuje del motor de descenso 5 al 10%, el resto al 40%. Ángulos GDA, impulso 8.6, azimut 6,75. Empuje del motor de descenso 5 al 10%, el resto al 40%. Recibido. Jack, tenemos una trayectoria media al retorno libre. Vale, preparados en un minuto. Recibido, Acuario. Listos para empuje. ¿40%? Ok, va bien. Ok, ahora están 16,85, Jack. Afirmativo, no hace falta compensar. Recibido. Apagado automático, Houston. Propulsión finalizada. Recibido. Al haber podido encender el motor de descenso del módulo lunar sin problemas, el Apolo 13 volvía a encontrarse en la trayectoria de retorno libre camino a la Tierra. No obstante, tenían que adaptar un dispositivo pensado para alojar a 2 personas durante 45 horas, de modo que pudiese mantener con vida a 3 hombres durante 90. Nuestras sensaciones variaron durante toda la emergencia. Había momentos en los que no sabía de cuántos suministros disponíamos, si podríamos o no regresar. Pero en una situación así solo se puede hacer una cosa: seguir adelante y seguir pensando cómo conseguir más suministros. Eso fue exactamente lo que hicimos. El módulo lunar es muy reducido, tiene un tamaño equivalente más o menos al de una cabina y media de teléfono. Para poder albergar a 3 hombres durante 3 días y medio, había que modificar completamente su funcionamiento. Uno de los principales problemas que tuvieron al principio era el de los suministros, es decir, el oxígeno, la energía eléctrica, luego el agua. Y lo que resultó más crítico a medida que avanzaba el tiempo, el dióxido de carbono. El módulo de mando disponía de muy poca energía eléctrica, pero en el LM era todo lo contrario, así que no les preocupaba tener que estar ahí un par de días. Curiosamente, disponían de mucho oxígeno para respirar en el módulo lunar, lo cual no es difícil de entender, teniendo en cuenta que estaba previsto que este bajara hasta la superficie lunar y abriera las compuertas, liberando así oxígeno hacia afuera. Así que tenían un montón de oxígeno para respirar en el LM. También tenían la electricidad necesaria, pero el elemento realmente crucial era el agua, que era imprescindible para enfriar el equipamiento eléctrico. Imagínate todos esos aparatos de alto consumo amontonados en ese espacio tan pequeño. Evitar que se recalentaran era un auténtico problema. No se pueden enfriar los aparatos electrónicos porque el vacío no hace de conductor para el calor. No se produce convección. Hace falta enfriarlos de manera activa. Por eso se hace pasar agua fría por unas placas sobre las que se colocan los aparatos. Es lo que hicimos en el laboratorio espacial para mantener todo a una temperatura adecuada y evitar que empezaran a fallar. El centro de control calculaba que la nave se quedaría sin agua 5 horas antes de la reentrada a la Tierra, salvo que la tripulación limitara su consumo todo lo posible. Se apagaron todos los sistemas que no eran importantes para el módulo lunar y la tripulación redujo la ingesta de agua a 1/5 parte de lo normal, lo que acabó provocándoles una seria deshidratación.
A pesar de todos los esfuerzos de la NASA por estabilizar la situación, resulta del todo innegable que el destino jugó a su favor. Si el tanque de oxígeno se hubiese roto en otro momento, los astronautas se habrían quedado atrapados en el espacio sin ninguna posibilidad de regresar a casa. Se produjeron numerosos incidentes afortunados en el Apolo 13, que impidieron que se convirtiese en un vuelo catastrófico. Yo pensé que era el peor momento, pero está claro que no fue el peor momento para que tuviera lugar ese incidente. La explosión en el tanque de oxígeno tuvo lugar a una distancia de unos 321.000 kilómetros de la Tierra, cuando la nave se estaba aproximando a la Luna. Sucedió en un punto del recorrido muy afortunado. Porque si el fallo del tanque de oxígeno se hubiese producido varias horas antes, la situación habría resultado muchísimo más difícil. Probablemente no se habría podido hacer que los suministros duraran el tiempo suficiente. Sin embargo, los astronautas disponían de agua y electricidad suficiente para llegar hasta la reentrada. Sin energía para la reentrada, no había manera de salvar la misión. Se han perdido 2 celdas de combustible, un tanque de oxígeno completo y otro tiene una fuga. Todo eso da lugar a una situación extrema que resulta muy difícil de resolver. Por suerte nos encontrábamos camino de la Luna y el LM seguía acoplado. Si la explosión se hubiese producido antes de haber acoplado el módulo lunar al módulo de mando, impidiendo que los astronautas se trasladaran a él, no habrían dispuesto de un bote salvavidas. El hecho de que el módulo lunar esté en las condiciones que está, cuando aún no se han consumido ninguno de los suministros, resulta muy favorable. Siempre hemos considerado al LM un bote salvavidas para circunstancias como esta. No obstante, si en algún momento de la misión se hubiese separado, la situación habría sido catastrófica. El Apolo 13 se encuentra ahora a 780 kilómetros por encima de la Luna. Falta poco más de un minuto para perder la conexión con la nave. Seguimos en espera y vigilantes aquí en el centro de control de Houston. Aún se encuentran a unas 70 u 80 horas de la Tierra. Solo puedo suponer que la tripulación siente que la situación está bajo control, pero la situación es crítica y son conscientes de que hay mucho que solucionar. Si la situación permanece estable como lo está en este momento, las cosas están bajo control y podremos traer a la tripulación de vuelta a casa sanos y salvos. Con la nave de vuelta a su trayectoria, los suministros estabilizados y los astronautas a salvo en el módulo lunar, la NASA ha conseguido superar el peligro inminente, pero la Tierra aún está a más de 350.000 kilómetros de distancia. El vuelo de regreso hará que la tripulación tenga que enfrentarse a una serie de situaciones totalmente nuevas que pondrán su vida en peligro. Aquí el centro de control del Apolo en Houston. Hemos perdido la conexión con el Apolo 13 mientras sobrevuela la cara oculta de la Luna. En estos momentos el Apolo lleva volando 77 horas y 9 minutos. En el próximo capítulo... Los niveles de dióxido de carbono dentro del LM están aumentando. No había forma humana de que los astronautas sobrevivieran. ¿De qué información disponíamos? ¿Cómo podíamos superar este problema? El escudo térmico no está diseñado para funcionar en el espacio abierto durante mucho tiempo. La tripulación empezaba a encontrarse mal. La temperatura dentro de la nave seguía descendiendo y me estaba congelando. Las condiciones eran nefastas. La situación era de una emergencia total. de la Armada y astronauta veterano, es el comandante de la misión. Lovell es uno de los astronautas más experimentados de la NASA y el Apolo 13 será su cuarto vuelo espacial.
Yo formaba parte del segundo grupo de astronautas que se incorporó al programa en 1962. Mi experiencia previa consistía básicamente en aviación naval, sobre todo en vuelos de prueba. La NASA me asignó a 2 misiones Géminis. A Frank Borman y a mí nos asignaron a la misión Géminis 7. Luego, Buzz Aldrin y yo finalizamos el programa con la misión Géminis 12. Después, fui al Apolo. En realidad, yo era el suplente de Mike Collins. Mike se había lesionado el cuello y tuve que reemplazarle en el Apolo 8. Luego fui el suplente de Neil Armstrong en el Apolo 11. Y después pasé directamente al Apolo 13, que es la misión en la que me encuentro. Los primeros astronautas en alcanzar el grado de comandante en las primeras misiones Apolo eran pilotos de prueba. Realmente hacía falta ese tipo de perfil para poder hacerse con las naves, llegar a controlarlas perfectamente y obtener el mejor rendimiento posible de ellas. Junto a Lovell, en el Apolo 13 volarían 2 antiguos pilotos de espacio para continuar su exploración lunar. Pero tras 56 horas de misión, un fallo devastador provocó fugas del preciado oxígeno de la nave, colocando a los 3 astronautas en una situación de vida o muerte. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston. Repita, por favor. Houston, tenemos un problema. Creo que hemos perdido el tanque 2 de oxígeno. Dándonos lectura de ese tanque. La presión es 0. Estamos vertiendo algo al espacio. La prioridad del Apolo 13 ya no era explorar la Luna, sino sobrevivir. Mientras los equipos de tierra trabajaban contrarreloj, la NASA afrontó la imponente tarea de traer al equipo de vuelta a la Tierra. La explosión del tanque de oxígeno del Apolo 13 casi acaba con la misión de una manera catastrófica. El estado de ánimo en el control era de total incredulidad. No sabemos qué ha ocurrido. Algo ha pasado con la celda de combustible y el tanque de oxígeno. En 1 hora y 54 minutos la presión será de 45 kilos por centímetro cuadrado y eso será el fin. Solo les quedaban unos minutos de energía. Todavía estamos a 70 o 80 horas de distancia de la Tierra. Se nos acababa el tiempo para poner a la nave de nuevo en marcha. Creo que... 30 segundos y contando. Los astronautas están listos. 25 segundos. Creo que esta nación debe comprometerse. 12, 11, 10, 9. Iniciada la secuencia de despegue. Para lograr la meta antes de que termine la década. 2, 1. Despega. Ha despegado. De llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Despega, estamos en marcha. El 20 de julio de 1969, los astronautas del Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna. Houston, el Eagle ha aterrizado. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. 4 meses más tarde, el 19 de noviembre de 1969, el Apolo 12 alunizó con éxito sobre la superficie lunar y los astronautas Peter Conrad y Al Bean caminaron por la Luna. En abril de 1970, la NASA lanzó a la tripulación del Apolo 13 al vasto océano del... En ningún momento pensamos que aquel rescate era imposible. Si no se hubiese utilizado el módulo lunar, la misión estaba perdida. ¿Qué sigue funcionando en la nave? Pinta mal. Este documental de 2 partes contará la historia de los hombres, la misión y los 13 factores esenciales que cimentaron el exitoso regreso del Apolo 13 a la Tierra como el mejor momento de la NASA. Las 13 claves del Apolo 13. La situación más grave que hemos tenido en un vuelo espacial tripulado. Primera parte. De la Tierra a la Luna. Abril de 1970. El programa espacial Apolo de la NASA está en pleno auge. En los últimos 16 meses se han enviado 12 hombres a la Luna y 4 de ellos han caminado por su superficie. Para la tripulación del Apolo 13, la NASA continúa con los preparativos de su misión más ambiciosa. Jim Lovell, capitán de prueba muy experimentados. Ken Mattingly, piloto del módulo de mando. Y Fred Hayes, piloto del módulo lunar. Tanto para Mattingly como para Hayes, el Apolo 13 era su primer vuelo al espacio.
Sin embargo, a solo 7 días del lanzamiento, la misión comenzó a tener problemas. Todo empezó justo antes del vuelo. A medida que nos acercábamos a la fase final de nuestro entrenamiento, empezaron a surgir contratiempos, y Ken Mattingly tuvo sarampión. Ken Mattingly era el único miembro de la tripulación que no estaba inmunizado contra el sarampión. En ese momento tuvimos que tomar una decisión importante. Para mí resultó muy difícil decidirme cuando me preguntaron qué quería hacer. La decisión del médico de a bordo fue que era demasiado arriesgado que Mattingly volara en esa misión. Por eso se le retiró del Apolo 13 y se asignó a Jack Swigert como sustituto del piloto del módulo de mando. Lo único que me preocupaba era la cohesión del equipo, pero vimos que prácticamente habíamos hecho las mismas cosas. Y una vez que eso estuvo claro, la preocupación desapareció. 30 segundos y contando. Los astronautas están listos. 25 segundos. Creo que esta nación debe comprometerse. 12, 11, 10, 9. Iniciada la secuencia de despegue. Para lograr la meta antes de que termine la década. 2, 1. Despega. Ha despegado. De llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Despega. Estamos en marcha. El 20 de julio de 1969, los astronautas del Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna. Houston, el Eagle ha aterrizado. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. 4 meses más tarde, el 19 de noviembre de 1969, el Apolo 12 alunizó con éxito sobre la superficie lunar y los astronautas Peter Conrad y Al Bean caminaron por la Luna. En abril de 1970, la NASA lanzó a la tripulación del Apolo 13 al vasto océano del espacio para continuar su exploración lunar. Pero tras 56 horas de misión, un fallo devastador provocó fugas del preciado oxígeno de la nave, colocando a los 3 astronautas en una situación de vida o muerte. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston. Repita, por favor. Houston, tenemos un problema. Creo que hemos perdido el tanque 2 de oxígeno. Dándonos lectura de ese tanque. La presión es 0. Estamos vertiendo algo al espacio. La prioridad del Apolo 13 ya no era explorar la Luna, sino sobrevivir. Mientras los equipos de tierra trabajaban contrarreloj, la NASA afrontó la imponente tarea de traer al equipo de vuelta a la Tierra. La explosión del tanque de oxígeno del Apolo 13 casi acaba con la misión de una manera catastrófica. El estado de ánimo en el control era de total incredulidad. No sabemos qué ha ocurrido. Algo ha pasado con la celda de combustible y el tanque de oxígeno. En 1 hora y 54 minutos la presión será de 45 kilos por centímetro cuadrado y eso será el fin. Solo les quedaban unos minutos de energía. Todavía estamos a 70 o 80 horas de distancia de la Tierra. Se nos acababa el tiempo para poner a la nave de nuevo en marcha. Creo que en ningún momento pensamos que aquel rescate era imposible. Si no se hubiese utilizado el módulo lunar, la misión estaba perdida. ¿Qué sigue funcionando en la nave? Pinta mal. Este documental de 2 partes contará la historia de los hombres, la misión y los 13 factores esenciales que cimentaron el exitoso regreso del Apolo 13 a la Tierra como el mejor momento de la NASA. Las 13 claves del Apolo 13. La situación más grave que hemos tenido en un vuelo espacial tripulado. Primera parte. De la Tierra a la Luna. Abril de 1970. El programa espacial Apolo de la NASA está en pleno auge. En los últimos 16 meses se han enviado 12 hombres a la Luna y 4 de ellos han caminado por su superficie. Para la tripulación del Apolo 13, la NASA continúa con los preparativos de su misión más ambiciosa. Jim Lovell, capitán de la Armada y astronauta veterano, es el comandante de la misión. Lovell es uno de los astronautas más experimentados de la NASA y el Apolo 13 será su 4º vuelo espacial.
Yo formaba parte del segundo grupo de astronautas que se incorporó al programa en 1962. Mi experiencia previa consistía básicamente en aviación naval, sobre todo en vuelos de prueba. La NASA me asignó a 2 misiones Géminis. A Frank Borman y a mí nos asignaron a la misión Géminis 7. Luego, Buzz Aldrin y yo finalizamos el programa con la misión Géminis 12. Después, fui al Apolo. En realidad, yo era el suplente de Mike Collins. Mike se había lesionado el cuello y tuve que reemplazarle en el Apolo 8. Todo iba según lo previsto. El oxígeno hizo que el fuego se propagara dentro del tanque. El rápido aumento de la presión provocó fracturas en el tanque. Fred aún estaba en el módulo lunar. Jack estaba en el módulo de mando, en el asiento de la izquierda. Y yo estaba en medio, en la plataforma inferior de equipamiento, lidiando con los cables de televisión y una cámara. La plataforma de la celda de combustible del módulo de servicio se inundó de gas a alta presión, haciendo saltar por los aires un panel de 4 metros. Entonces los 3 escuchamos un golpe bastante fuerte. Solo un golpe fuerte. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston, repite, por favor. Houston, tenemos un problema. Espera, tienen un problema. Tienen más de un problema. Vale, chicos, escuchad. Las celdas de combustible 1 y 3 se han desactivado. Eso es lo que vemos aquí. Los ingenieros del centro de control supieron inmediatamente por las lecturas de su panel de instrumentos que se había producido un fallo muy grave en el módulo de servicio. Lo que vemos es que la presión de nitrógeno de la celda de combustible 1 y la 3 es baja. No puede ser. Puede que se haya perdido la celda de combustible 1 y parece que la celda de combustible 3 no está. No me lo puedo creer. Aparentemente, 2 de las 3 celdas de combustible de la nave se habían perdido. Estas celdas son la principal fuente de energía eléctrica del módulo de servicio. Debido al increíble aumento de presión provocado por la rotura del tanque, se liberó tanta energía que el panel salió volando y se desplazó el soporte en el que se asentaban las 3 celdas de combustible. El golpe cerró varias válvulas y las celdas de combustible funcionaban solo gracias al oxígeno que había en los conductos, así que solo les quedaban unos minutos de energía eléctrica. Temiendo que el casco de la nave estuviese dañado, Swigert intentó sellar rápidamente la escotilla que comunicaba el módulo de mando con el módulo lunar. Como no sabía cuál era el origen del golpe, temía que pudiésemos perder presión, así que cerré la escotilla. Hemos empezado a cerrar el túnel de nuevo. Swigert y Lovell intentaron cerrar la escotilla 5 veces, pero al final la tripulación decidió dejar la escotilla para más tarde y centrarse en un nuevo problema. Ya no había presión en el tanque de oxígeno 2. Y la presión del tanque 1, aunque era estable, descendía progresivamente. Resultaba obvio que estábamos perdiendo oxígeno. Perdemos presión de oxígeno en el tanque 2. Necesitamos saber la presión exacta de ese tanque. La cantidad de oxígeno en el 2 es 0. Mi preocupación aumentaba por momentos. Pasó de me pregunto cómo afectará esto al alunizaje a me pregunto si podremos volver a casa. Al mirar a través de la ventana del módulo de mando, Jim Lovell ve salir gas desde el módulo de servicio al espacio. Me parece que estamos vertiendo algo al espacio. Parece gas. Recibido. Estáis soltando algo. No solo se ha vaciado completamente el tanque 2, sino que el resto del oxígeno disponible en el tanque 1 se está vertiendo al espacio. Cuando miré y vi la presión de los 2 tanques, uno completamente a 0 y el otro descendiendo rápidamente, me di cuenta, y estoy seguro de que a Jack y a Fred les pasó lo mismo, de que se trataba sin duda de un problema muy grave. A pesar de que el módulo de servicio puede funcionar solo con una celda de combustible, hace falta suministro de oxígeno para generar energía. La fuerza de la enorme explosión de gas provocó la pérdida en el tanque número 1. La presión no era suficiente para mantener activa la tercera celda de combustible. En 2 horas se vieron obligados a apagar esa tercera celda. Para mí resultaba obvio que si también perdíamos esa celda de combustible, era solo una cuestión de tiempo que el módulo de mando dejara de funcionar. Era la única manera de conseguir la electricidad necesaria para que funcionaran todos los sistemas que nos permitirían traerlos a casa. A más de 320.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas Lovell, Hayes y Swigert siguen volando hacia la Luna en una nave espacial moribunda. La NASA tiene que improvisar un plan para traerlos a casa antes de que la única celda de combustible deje de funcionar.
no contó con un instrumento tan sofisticado. Fue difícil definir cómo se iba a utilizar el taladro. Tenían que perforar 2 agujeros, colocar 2 sondas en el interior y conectarlas con la estación central. Era el experimento más complejo que se había realizado hasta el momento. Pero el lema del Apolo 13 era: de la Luna, conocimiento. Y la verdad es que la tripulación estaba entusiasmada con el trabajo científico que iban a realizar. Sabíamos que harían todo lo que pudiesen con el equipo del que disponíamos y teníamos una excelente relación con ellos. Pero el público norteamericano no comparte el entusiasmo de la NASA por la próxima misión del Apolo. Tras 5 largos años de feroces combates de las tropas estadounidenses en la guerra de Vietnam, el interés del público por la Luna se desvanecía. La gente creía que el Apolo 13 era solo otro vuelo de rutina. Día del lanzamiento, sábado 11 de abril de 1970. Porque en este momento el mundo entero tiene los ojos puestos en el espacio, en la Luna y en los planetas que se encuentran más allá. Y hemos prometido que no dejaremos que lo gobierne ninguna bandera hostil de conquista, sino una pancarta de libertad y paz. Hemos prometido que no permitiremos que el espacio se llene de armas de destrucción masiva, sino de instrumentos de conocimiento y sabiduría. Aquí control de lanzamiento Apolo Saturno. A medida que nos acerquemos a la fase final de la cuenta atrás, distintos elementos del equipo de lanzamiento nos indicarán si estamos o no listos. El responsable de comprobación ha dado su visto bueno al supervisor. La nave está lista. El director de las operaciones de despegue ha dado luz verde al Apolo 13 para su lanzamiento. Un minuto y contando. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Pasamos a energía interna. 25 segundos y contando. El Apolo 13 está listo. 17. Soltando guías. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Secuencia de ignición iniciada. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanzamiento realizado a las 2:13. El Saturno 5 ha alcanzado un empuje de 3,5 millones de kilos y se ha desenganchado de la torre. Aquí Houston, órbita en 30 segundos. Azimut completo, estamos ascendiendo. Recibido. Sentir el lanzamiento de un Saturno 5 era como estar en una batidora. Lo único que quieres es salir disparado. Altitud 1,9 kilómetros. Velocidad 457 metros por segundo. Modo 1 en espera. Cambio. Es como un millón de truenos sonando a la vez. Ya se han realizado todas las simulaciones y todos los ensayos posibles. Luego fui el suplente de Neil Armstrong en el Apolo 11. Y después pasé directamente al Apolo 13, que es la misión en la que me encuentro. Los primeros astronautas en alcanzar el grado de comandante en las primeras misiones Apolo eran pilotos de prueba. Realmente hacía falta ese tipo de perfil para poder hacerse con las naves, llegar a controlarlas perfectamente y obtener el mejor rendimiento posible de ellas. Junto a Lovell, en el Apolo 13 volarían dos antiguos pilotos de prueba muy experimentados.
Ken Mattingly, piloto del módulo de mando, y Fred Haise, piloto del módulo lunar. Tanto para Mattingly como para Haise, el Apolo 13 era su primer vuelo al espacio. Sin embargo, a solo 7 días del lanzamiento, la misión comenzó a tener problemas. Todo empezó justo antes del vuelo. A medida que nos acercábamos a la fase final de nuestro entrenamiento, empezaron a surgir contratiempos, y Ken Mattingly tuvo sarampión. Ken Mattingly era el único miembro de la tripulación que no estaba inmunizado contra el sarampión. En ese momento tuvimos que tomar una decisión importante. Para mí resultó muy difícil decidirme cuando me preguntaron qué quería hacer. La decisión del médico de a bordo fue que era demasiado arriesgado que Mattingly volara en esa misión. Por eso se le retiró del Apolo 13 y se asignó a Jack Swigert como sustituto del piloto del módulo de mando. Lo único que me preocupaba era la cohesión del equipo, pero vimos que prácticamente habíamos hecho las mismas cosas, y una vez que eso estuvo claro, la preocupación desapareció. Sentí que mi misión era que Jim y Fred llegaran hasta allí tranquilamente, y que podía hacerlo. Sentí que podía cumplir con la mayoría de los objetivos científicos en órbita del vuelo. Sentí que se nos había encomendado una misión importante y que podíamos cumplirla. Jack Swigert volaría como piloto del módulo de mando junto a Lovell y Fred Haise. El Apolo 13 sería su primer vuelo al espacio. El principal objetivo de la misión del Apolo 13 era básicamente la exploración científica de la Luna. Confiábamos en hacer importantes descubrimientos sobre su origen y, a partir de ahí, del origen de nuestro planeta Tierra. Por supuesto, teníamos objetivos secundarios relacionados con el desarrollo y pruebas de los propios sistemas espaciales para su uso en futuros vuelos a otros planetas. La misión del Apolo 13 suponía un avance con respecto a las 2 misiones anteriores del Apolo en la Luna, que habían alunizado en unas zonas denominadas mares. Una especie de planicies que ocupan una extensión importante de la superficie lunar, en las que, al no contar con ninguna apertura, lo único que podía verse eran las rocas de la superficie, cuando lo interesante en realidad es ver qué hay bajo esos mares. El objetivo del Apolo 13 era llegar hasta un cráter en el que se había producido una enorme colisión con un asteroide, a raíz de la cual se habían desprendido materiales y se había abierto una especie de agujero a zonas más profundas de la corteza. El destino del Apolo 13 era una zona denominada Fra Mauro, en la que había algunos cúmulos con restos materiales producto del impacto. Ese era, a diferencia del Apolo 12, su principal objetivo: intentar conseguir rocas correspondientes a otra época de la Luna. El objetivo concreto de la misión es, por supuesto, alunizar en una zona elevada. Utilizaremos el módulo lunar para alunizar en un terreno montañoso o elevado denominado Fra Mauro, explorar ese terreno a pie e intentar averiguar exactamente cómo se formó, así como implementar un paquete experimental llamado ALSEP. Era una misión con una tripulación claramente interesada en el aspecto científico. En el caso del Apolo 11 y el Apolo 12, se trataba sobre todo de vuelos de ingeniería, aunque en ambos también se realizó mucho trabajo científico. Decidimos que íbamos a realizar un trabajo de flujos térmicos para medir cualquier calor potencial procedente de la Luna, y para eso hacía falta un taladro Black & Decker de 12 voltios, desarrollado especialmente para perforar agujeros de 3 metros, con un diámetro de 2,5 centímetros en la superficie lunar. El Apolo 12 es el momento de la verdad. Y 13, listo para entrar en órbita. Listos para entrar en órbita. Pasamos a manual. Cinco minutos y medio después del despegue, la tripulación comenzó a sentir unas vibraciones anormales antes de entrar en órbita. Motor interno. Confirmamos apagado del motor. Jim Lovell informó de que el motor interno se había apagado antes de tiempo. De pronto, el motor central interno se apagó 2 minutos antes de lo previsto. La tripulación estaba preocupada por el fallo del motor y se lo comunicaron al centro de control. Algo pasa. ¿Qué indican las lecturas? Houston, ¿qué pasa con el motor 5? Jim, aquí Houston. No sabemos por qué se ha apagado antes de tiempo, pero los otros motores están listos. ¿Estáis listos? Recibido. Les tranquilizaron diciendo que los otros 4 motores podrían ponerles en órbita sin ningún problema. En tan solo unos segundos supieron que eso no afectaría a la misión.
Para el centro de control, la razón por la que se apagó el motor era un misterio que podría ser la salvación de toda la misión. Durante el ascenso a través de la atmósfera, se producen numerosas vibraciones en la nave. Estas vibraciones, denominadas pogo, por la forma que tienen los cohetes de vibrar sobre su propio eje, se llevan produciendo desde los primeros vuelos de cohetes propulsados con líquido. Estas vibraciones fueron un problema recurrente con los enormes motores del Saturno V, porque podían crear tal variación en la propulsión que literalmente el pogo podía llegar a destrozar el vehículo. En el Apolo 13 se produjeron 3 momentos pogo. Los 2 primeros fueron similares a los que se conocían, pero el tercero casi pone fin a la misión de manera catastrófica. El motor central de la segunda fase llegó a vibrar en vertical 16 veces en un segundo, comprometiendo gravemente la estructura del Saturno V. Disponían de sensores en el interior que detectaban cuándo estaba ocurriendo esto, y uno de esos sensores apagó el grupo de los 5 motores centrales. Si el vehículo hubiese sufrido otro ciclo de estas intensas vibraciones, habría acabado excediendo sus límites estructurales, y eso habría sido catastrófico. Fue el vuelo del Apolo 13 lo que llevó a los ingenieros a revisar repetidamente el efecto pogo, porque, obviamente, el vehículo se vio gravemente comprometido, y desde entonces se instalaron medidas para suprimir estas vibraciones. 13, aquí Houston. La trayectoria es buena, el empuje es bueno. Recibido. No tenemos muy claro por qué se ha apagado antes el motor interno, salvo por un fallo del mismo. Pero tal y como está todo ahora, estamos seguros de que podréis hacer la inyección translunar. Recibido. No hay nada como un lanzamiento interesante. Desde luego. Tras el apagado del motor, el vuelo continúa según lo previsto. Durante los 2 primeros días, el Apolo 13 sigue su trayectoria a la Luna en lo que tendría que ser la misión más tranquila del programa hasta la fecha. Vale, estáis en la cámara indiscreta. No nos habíamos dado cuenta, Vance. ¿Vale? Aquí es imposible peinarse. Supongo que tendrás que renunciar a algo. Deberíamos hacerle una foto a Jack, para que todas las chicas sepan que todavía está aquí. Sí, buena idea. Ahí está Big Jack. Vamos a conectar con el Apolo 13 a una distancia de 253.724 kilómetros. Apolo 13, aquí Houston. Hay una cosa más que nos gustaría hacer. Cuando podáis deberíais remover los tanques de oxígeno. Ok. A la espera. 7 minutos después de la retransmisión, el centro de control ordenó a Jack Swigert que encendiera los ventiladores dentro de los 2 tanques de oxígeno líquido de la nave. Un procedimiento rutinario para remover el contenido de los tanques. Pero cuando se encendió el ventilador del tanque número 2, unos cables en mal estado provocaron un chispazo. Las primeras 56 horas de vuelo podrían considerarse lo que yo llamaría normales. Habíamos seguido el plan de vuelo.